Sergio ahí. Sí, que ya voy a salir. Listo, a ver. Ah, puede ser ahí mismo, a la derecha, sí. Ah, será ya para entonces. Sí, sí. Ah, lo sé. Vale. Ya. Ujú. Listo. Está bien. Ahí, sí. Es para que no se vaya a ver los cambios. Ah, no se ve. Vale. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Conversaciones al Paso, de la franja que tiene dispuesta la librería Fernando del Paso y el Fondo de Cultura Económica para hacer divulgación de autores y sus obras. En la noche de hoy vamos a tener una interesante conversación con el investigador, profesor universitario y autor Wilson Pérez Uribe, con quien vamos a disertar un rato acerca de la lectura pintada, el lugar de los lectores, lectoras y el libro en el arte pictórico. Agradecemos a la Biblioteca Pública Piloto por albergarnos en este bello espacio, con quienes día a día venimos trabajando en la promoción lectora y la cultura del libro. Esto hace parte de ese proceso y esta importante alianza de articulación que tenemos con la Biblioteca Pública Piloto. Sin más, sean bienvenidos a Conversaciones al Paso hoy con el profesor Wilson Pérez Uribe. Profe, buenas noches. Buenas noches para quienes nos acompañen, así seamos poquitos, pues eso lo atesoramos con el corazón. Como ha pasado en los anteriores encuentros, lo que a uno lo motiva en estos escenarios es compartir ciertas búsquedas que uno ha emprendido, a veces de manera muy silenciosa, muy callada, muy persistente también. Y la de hoy justamente es una a la cual le tengo un cariño muy especial. Este asunto de la lectura pintada me empezó como a albergar cierto interés desde hace unos 6, 7 años más o menos. Entonces me dediqué a hacer una pequeña biblioteca personal de pinturas, de obras pictóricas, cuyo tema central fuera la presencia de los lectores, la presencia del libro, a ratos las bibliotecas, a ratos los gestos del acto de la lectura, y eso derivó en varios asuntos. En primer lugar, un pequeño texto que publicó la revista de la Universidad de Antioquia, titulado justamente La lectura pintada,
Y eso derivó en un ciclo de conferencias que se orientó en la Universidad de Antioquia en el año 2022, si no estoy mal, fue un ciclo de 7 charlas. Y esos textos, esos fragmentos que se constituyeron allí, están albergados en el libro que todavía no está publicado, del cual ya he hablado en otros momentos, Rollo de seda color té. Ahí está uno de los capítulos que es la lectura pintada. En esas charlas que se ofrecieron en la Universidad de Antioquia, son muchos temas los que salen. Digamos que los intereses sobre la lectura pintada son muy diversos. Uno de ellos, que es el que yo quiero compartir con ustedes, se titula La solidaridad del silencio. Hay una cosa muy particular en el acto de leer, que es la vocación por la soledad, la vocación por lo callado, la vocación por el silencio a la hora de leer. A veces uno retrotrae mucho a ese hermoso texto de Jorge La Rosa en su libro La experiencia de la lectura, que titula algo más o menos como Para que nos dejen leer en paz. Y él hace un trabajo muy interesante con María Zambrano en su ensayo sobre el escribir, y él lo compara sobre el acto de leer justamente. Entonces, a partir de ahí, quiero compartir con ustedes algunas anotaciones de ese texto, la solidaridad del silencio, y están ancladas a varias obras pictóricas que yo voy a ir pasando y que ustedes pueden ver en sus hogares también. Quiero empezar con lo siguiente. William Strand, él es, o fue más bien un pintor, un grabador escocés. En 1918 realizó un grabado muy interesante sobre Vita Sackville West, que es este que pueden observar. Ella fue una poeta, novelista y diseñadora de jardines. Pero lo más curioso es que esta mujer que vemos en el retrato sostuvo una relación muy cercana y apasionada también con Virginia Woolf. Ese amor del que poco sabemos por algunas entradas de la escritora del Orlando, no fue más que una noche absoluta a la que se entregaron ambas almas femeninas. Una relación muy fugaz, pero no menos profunda. No discutían, se abrazaban en silencio, en una admiración mutua. El amor tiende a fascinarse con las verdades. No se rechazaban en el encuentro, superponían las manos sobre la piel tersa y leían, con misteriosa parsimonia, poemas y fragmentos en prosa. En el retrato citado, que se llama La Dama del Sombrero Rojo, el libro está apenas sostenido. Importa más el gesto serio y aplacado de aquella mujer. Es propio de los retratos la suspensión de los labios y la fijeza de los ojos. En lo mudo parece esconderse la razón de las palabras. Quiere desbordarse el decir. Conmueve su sola presencia. Dicen que en la palabra deseo hay ya una contención nada excesiva. Resulta que en el silencio la lectura es una pausa, es casi una suerte de aletargamiento, una suspensión de aquella voz que todo lo desea nombrar. Resulta que esa voz singular se aquieta para volverse algo plural. En un principio, el acto de no leer no es para justificar el habla, sino más bien un leer para estrecharse en el adentro. Y esta idea es muy importante porque va a estar circulando en las demás obras pictóricas que iré compartiéndoles. Me hago esta pregunta y les hago esta pregunta. ¿Qué significados podríamos otorgarle a la lectura silenciosa? ¿Qué es aquello de la voz baja? Lo que no se advierte es inexistente. Voy a compartir esta pintura que es muy conocida
porque fue una de las que utilizó la editorial Alianza con la publicación de La historia de la lectura de Alberto Manguel. Esta es una de las primeras cubiertas que se utilizó, justamente esta obra. En la conocida obra de Gustav Adolf Henning, Muchacha leyendo de 1828, hay un repliegue hacia lo íntimo, un silencio de quien lee con las manos recogidas y los ojos inclinados. El libro de pequeño formato es sostenido con cuidado. El cabello partido a la mitad se corresponde con el volumen abierto. No hay gestos abruptos. La timidez, la delicada postura y la humildad sin incomodar son atributos de una sobriedad que conversa con lo austero. Uno se preguntaría, porque esto va a estar circulando mucho en las otras pinturas, ¿y qué es eso de la intimidad? ¿Uno cómo puede definir la intimidad? Yo diría lo siguiente, como un estar en el afecto de alguien, estar en sí, y eso implica un volver al mí. Cuando las condiciones no son propicias, resulta que el erizo se ovilla en sí mismo. El cangrejo se vuelve vigía de su concha. Son como centinelas, se aquietan, escuchan, respiran. Asimismo los lectores. La muchacha de Henning abre el libro como seña de una puerta que da entrada a una casa habitable. Un libro es un espacio al que se ingresa para para conservar una cierta prolongación de sí frente a la fragilidad y a la finitud. A no haber respuestas determinadas frente a los grandes enigmas, ni tener resuelta la contrariedad de la muerte, la decadencia o el olvido, apartarse como quien habita entre las cosas, desvalido o insatisfecho. Yo les quiero relatar la siguiente historia. ¿De dónde llegamos a la lectura silenciosa? ¿De dónde viene eso? Resulta que a finales del siglo IV, San Agustín, en Roma, fundó una escuela para compartir sus estudios sobre Aristóteles y Cicerón. Enseñaba y era escuchado. Se cuenta que en aquella época conoció al célebre obispo San Ambrosio, hombre estricto y de inflexibles creencias. Era muy apreciado como predicador. En la iconografía cristiana, su símbolo era la colmena, emblema de la elocuencia. Si no estaba en la plaza pública o en la práctica de sus oficios religiosos, permanecía en su habitación, solo, leyendo. San Agustín recuerda un episodio en el que pudo observar atentamente a San Ambrosio. Sus ojos recorrían las páginas y su corazón entendía su mensaje, pero su voz y su lengua quedaban quietas. A menudo me hacía yo presente donde él leía, pues el acceso a él no estaba vedado ni era costumbre avisarle sobre la llegada de los visitantes, de modo que muchas veces cuando lo visitaba lo encontraba leyendo en silencio, nunca en voz alta. Bueno, este pasaje ha sido retratado por Jorge Luis Borges, Humberto Eco, Alberto Manguel, entre otros. Conmueve ese primer registro de lectura callada. Conmueve por su mudez, por la rotundidad de su gesto. Es que leía absorto. El mundo bastante cercano no precisaba de más atenciones. Una pintura, particularmente, ha venido acompañando estas búsquedas en torno a la lectura pintada. Se trata de Interior, con Muchacha leyendo, una obra de Peter Hilsted de 1908. Está presente
su silencio, como un enigma. Paso largo tiempo observando y detallando las tonalidades suaves y los objetos sobre los que respira la luz. La calidez de aquella escena de lectura me reconcilia con la aparente solidez de aquellos espacios donde raras veces soportamos tanta quietud. El cuadro contiene un manojo de singularidades. La habitación cerrada es pequeña y cómoda. La ventana permite el paso de la luz natural que proviene del oeste. Sabemos que la tibieza de la tarde invita a la acogida. Son pocas las cosas: una planta, un espejo de bordes redondos, una silla y un par de mesas. El espejo refleja la pared del fondo, en la que hay otra ventana. El paisaje es cercano, íntimo, familiar. Aquella muchacha ha encontrado un espacio en el que refugiarse. Lee. El cuadro de Peter Gilsted es una celebración de la nostalgia. La muchacha elige el silencio y el retraimiento frente a las conmociones de un mundo ensordecedor. Es posible que callemos y nos retiremos. Es posible, sin esperar, sumergirse en la lectura, porque el afuera duele y en la superficie no advertimos una reciprocidad necesaria con seres lastimados, esos lectores finitos. Leer silenciosamente como un acto en el que nos ceñimos a pequeños misterios. Ante la acechanza por la fascinación del ruido, alguien que nos convoque en el maridaje de sus gestos. Permitirnos ser en la confianza, como esos lectores anónimos que toman un libro de la mesa de noche y conversan sin mayores arrebatos con personajes y acontecimientos que recuerdan con timidez el lenguaje de sus pérdidas. Son protagonistas las mujeres leyendo, a solas, en silencio, bajo el amparo de un lugar cerrado. En las siguientes obras descubrimos como esa relación entre lectura e intimidad. Todas estas son de Peter Gilsted, este pintor danés. Esta, la siguiente, y esta. Voy a dejar un momento. Leer es escaparse, hallar un lugar lejos de los ruidos de la industria y los afanes de la producción. En el siglo XIX, la mujer, habitante de los nichos hogareños, busca una respuesta a sus inquietudes. Suele suceder que las compañías más humildes revelan en el rostro otras fascinaciones poco advertidas. En un atrevimiento por indagar en la historia de la lectura pintada, advertimos ese rompimiento entre lo público y lo privado, lo expuesto y lo secreto. Resulta que acá hay una suerte de guiño a otras lectoras, Emily Dickinson, las hermanas Bronte o Madame Bovary. El guiño poético no hace más que confirmar la inclinación hacia ciertos espacios en los que, no del todo retraídos del mundo, las mujeres se reconocen en la propiedad de un tiempo, oficiantes del libro que leen y escriben, autoras de los ramajes de sus propias vidas. Es decir, no asistimos a unas lectoras pasivas por estar en lo íntimo, sino unas lectoras activas porque están ahí construyendo la naturaleza de su propia obra. La lectura silenciosa suscita un repliegue. En el primer doblez, el gesto convoca el afecto con la soledad. En el segundo doblez, la experiencia de saber intimada a los patrones aceptados. Una mujer que lee es una mujer que piensa.
La mujer que lee conquista no solo un espacio de libertad al que solo ella tiene acceso, sino que consigue al mismo tiempo un sentimiento de autoestima que la hace independiente. Los lectores desean, y hacerlo es buscar. Se ciñen en un espacio propio, se fascinan cuando se descubren en la proximidad de la escucha del otro o en el bullicio temeroso de los cafés y las librerías, pero más añoran un espacio en el cual transparentarse. La biblioteca, no solo la figura arquitectónica que convoca a los solitarios, sino la biblioteca personal, esa que con paciencia obedece a la manía de un estricto orden y convoca la presencia de seres muertos que acompañan. Resulta que desear es buscar, abrirse paso en la maraña de significados, tantear hasta dar con el ángulo preciso, la palabra justa, el hábitat seguro. Quiero hacer el siguiente relación. Explican los estudiosos que los lectores solitarios fundan modestas bibliotecas. Se refugian en ellas para mantenerse a salvo. Esa comunidad de hombres y mujeres vuelven a los libros con recelo, gozan en la penumbra, se miran unos a otros sin destacar, fieles a su anonimato, porque, como dice Carlos Escliar, hay en el mundo quienes quieren apartarse, retirarse, no tener nada que decir y nada para hacer. He ahí su sencilla biografía. Quiero compartir la siguiente pintura. La lectora, una obra de 1910 del retratista y paisajista inglés Harold Knight, representa a una mujer joven, de pie, quien sostiene un libro. Cerca hay una pequeña biblioteca en la que los libros están ordenados. Sobre el último anaquel reposan una vasija de cobre pulido, un jarrón ovalado de color azul y una botella de tonos marrones. La placidez de la lectura silenciosa, donde el cuerpo se impregna de esa quietud recién descubierta. Al repasar en la gestualidad de aquella mujer, en la suave disciplina de las manos que sostienen el volumen, en la lisura de los dedos que vuelven sobre páginas anteriormente leídas, descubrimos una voz sobre la que han acontecido experiencias, algunas pasiones y olvidados fulgores. Todo lector, toda lectora, son unos apasionados por la verdad que no se reprime. Les gusta repasar las texturas y las fragancias, los distintos materiales con los cuales se han fabricado esas vivencias. La mujer lectora de Harold Knight no hace más que invitarnos a la escucha. El silencio se acrecienta en la habitación, apenas se oye una suave voz, la de alguien que vuelve los ojos sobre su libro para luego cerrarlo y abrirse a las palabras. Hay gestos desesperados en los que toda una vida se justifica, puede decir aquella mujer. Está en la renuncia al amor castigado por la enfermedad y la colección prolífica de viejos manuscritos. Ella se sentía inquieta por la enfermedad, ella se sentía inquieta ante cada libro descubierto en el que se trazaban las facciones de pueblos y gentes extrañas. El mundo que había conocido hasta ahora se desmoronaba con pasmosa facilidad. Quedaba sola ante las columnas edificadas en su espíritu,
entre el rumor de lo perdido y la fragilidad de lo hallado. Piensa que uno es apenas la medida de lo que ignora. La mujer que la habita había cruzado las rutas del beso discreto, la desidia y del desaliento. A lo que llamamos amor, como semblante de una incertidumbre insatisfecha, esa la forma que recubre lo ausente. Lo temporal posterga de una manera retraída la humildad de su sonrisa y también la conmoción del olvidado. ¿Qué la salvaría de lo inmóvil, de lo triste? ¿Qué convicción fijaría sus manos a la tierra entre tantas maneras de morir? Leer. Esa es la respuesta. Sí, a secas, en el anonimato, porque no habría otra forma de anticiparse a las verdades más dolorosas. Su deber, si es que uno debe acatar ciertas verdades y ciertas virtudes, obedecía a la fidelidad sobre lo respirado. Tal vez por ello encontró asilo en las bibliotecas, en las obras de arte impresionistas y en la colección de muebles, cerámicas y abanicos. Comprendió, no con poca vacilación, que los libros leídos, las palabras pronunciadas, los silencios justificados y los asombros compartidos únicamente son el sedimento al que nos aferramos para no rendirnos a la locura. Voy a pasar a la siguiente obra. Una pintura de Giuseppe Maria Crespi, pintor italiano, estantería con libros de música que data entre 1720 y 1730, enseña la soledad de los libros. Son objetos quietos, adobados por el tiempo, dueños de una vida secreta, acompañan sin molestar. No instan, no llaman, no piden. Al acariciarlos con la vista, con las manos, no nos llaman suplicando. No se dan importancia, no piden. Están esperando que nos entreguemos a ellos. Llega a escribir conmovido Stefan Zweig, un texto muy bonito que se llama Acercamiento a los libros. Aquellos volúmenes encuadernados en pergamino de la época convocan el uso y no el prestigio. Son leídos con fruición. Los títulos caligrafiados a mano se han borrado poco. El cuadro subraya una relación generosa entre el lector y sus libros. En el estante inferior, algunos objetos de uso cotidiano, la pluma, el tintero, el cuaderno de apuntes y papeles manuscritos. El material de la música, como el material de la vida, está hecho de modestas intimidades. El silencio, que es también lo desnudo, aspira a la parquedad. Un lector, una lectora, no podría más que estar junto a sus libros con un gesto de asombro que no revele, o tan solo un poco, su inocente amor. Quiero pasar a la siguiente obra. A partir de las investigaciones sobre la antropología de la lectura que hace la escritora Michelle Petit, ella dice que tanto una biblioteca como un libro son como una suerte de albergue que se ofrece, que se dona. Orientan hacia un lugar distinto, cuyo tiempo inédito se revela como propio. En un óleo sobre tabla de Ludwig Valenta, titulado En la biblioteca, a principios del siglo XX, un hombre anciano lee detenidamente un volumen, mientras en su mesa de estudio yacen algunos libros apilados y otro de gran tamaño abierto sobre el centro. Al fondo, la biblioteca personal, poblada por volúmenes encuadernados en finas telas y otros en papel rugoso tratado por la industria. George Steiner
llegó a escribir que más que un artificio arquitectónico, la biblioteca privada concentra valores especiales y psicológicos dentro de una casa. Un hombre sentado a solas leyendo, dice Steiner, y en su biblioteca personal es al mismo tiempo el producto y el generador de un orden social y moral particulares. Es que leer es también un ejercicio que convoca la sombra tutelar de antiguos lectores. El monje encerrado en su habitación, Montaigne en su torre, los clérigos en los silenciosos pasillos de una abadía. El estudiar afina el lugar del silencio, lo invoca, se ofrenda a él. Un estudioso que lee un libro apenas se advierte la vejez, la pena o el desosiego. Se abandona al saber sin mayores extravíos. Quisiera recordar un hecho muy particular, antiguo, muy antiguo, pero a la vez muy cercano. Se cuenta que Cateo de Abdera, al recorrer el templo de Amón en Tebas, vio en una galería la biblioteca sagrada, en cuya inscripción se leía lugar de cuidado del alma. Más tarde, en las memorias de Adriano de Margarito Ursenar, en una de las bibliotecas creadas en el foro de Trajano, menos pomposa y elegante que el Odeón, idea de centro que albergara lo mejor de la cultura griega en Roma, la bella inscripción que hizo grabar Plotín en el umbral. Le llamamos a las bibliotecas, no solo las públicas, sino también las personales, como menos hospital y elegante que el Odeón. Las bibliotecas son puentes entre el pasado y el presente. Se asumen como portal en el que leer, escribir, estudiar y pensar son ritos que invitan a la aventura. Toda biblioteca es espejo de un recuerdo remoto. Las salas, los pasadizos, las galerías y los anaqueles de los antiguos recintos en Persia, Mesopotamia o Alejandría suscitan un asombro por la cálida piel de los libros. Hay formas del silencio que desertan de palabras en tono explicativo, sugieren tan solo la escucha. La obra del pintor danés Wilhelm Hammershøi, al cual yo le tengo un amor maravilloso por sus pinturas de interiores, orienta a la lectura, pero es una lectura manifestada en términos de un apaciguamiento. Dice Alain Corbeil, en un libro muy bonito que se llama Historia del Silencio, lo publicado en Acantilado, en una alusión muy bonita sobre Paul Valéry, que el silencio es una presencia en el aire. Voy a pasar a la obra, la de Wilhelm Hammershøi. Tenemos esta que le tengo un amor profundo y esta. Ahorita convoco la siguiente. Esta se titula Interior con un joven leyendo, es de 1898, y la otra, Interior con mujer que lee, con mujer leyendo, es otra posible traducción. Esta es de 1899. Esas figuras, estas dos, voy a quedar con esta inicialmente, esas figuras calladas parecen difuminarse, tan solo parecen. No interesan las cosas que son demasiado visibles. La contención sin mayores reclamos es una virtud del silencio. Quiero relatar lo siguiente, porque resulta que las obras de Wilhelm Hammershøi fueron todas hechas en su casa. Por lo siguiente,
Se cuenta que a finales de 1898, Wilhelm Hammershøi se trasladó junto con su compañera Ida Ilsted a un amplio apartamento en el primer piso de una casa del siglo XVII en Copenhague. Antes de instalarse, la pareja había hecho pintar de un blanco uniforme las puertas, las ventanas, los paneles y las molduras, y cubrir con una capa de color gris las paredes y los techos. Y todo eso está presente en la inmensa mayoría de la obra de Wilhelm Hammershøi. La casa misma es revestida de un tiempo para el silencio. Las puertas cerradas y otras a medio abrir guardan la intimidad de un hábitat que no debe ser alterado. Ambos lectores se confunden con el sosiego. Nada parece ocurrir. El acontecimiento de aquellos retratos, parcos y sobrios, es el de hacer de la soledad un milagro comunicable. Ahora, va esta pregunta. ¿Qué se hace evidente en los cuadros de Wilhelm Hammershøi? ¿Qué es allí la lectura? Un suceder de nada. Un letargo en el que el joven lector y la mujer se sienten consolados. Es un silencio que intima en la afonía de las cosas. Escapa al peligro de las respuestas que son demasiado presurosas. En su desierto, que es también decir en su blancura, es lo que es. Su traza dibuja el contorno de una morada. Es como un estar allí, es como un ser breve. Es como diría Novalis, lo decimos en la noche, es como un ejercitarse en la lentitud. Quiero pasar a la siguiente. Quiero mirar aquí cuántas tenemos. 1, 2, 3, acá. Esta la voy a ir rotando. Wen Yon pinta entre 1903 y 1904 Dorelia a la luz de una lámpara. Es esta que tenemos acá. Otro cuadro de la artista inglesa, Wen Yon, El libro precioso. Y la siguiente obra, La convaleciente. Es esta de acá. Estas obras, que están entre 1903 y 1924, en ese rango de tiempo, hacen parte de una serie de lienzos dedicados al motivo de una mujer leyendo cuyo cuerpo está aparentemente frágil y cansado. La búsqueda del aislamiento dibuja un paisaje subjetivo. Hay atrocidades y violencias que conducen a un agotamiento espiritual terrible. Para ponerse a salvo, la artista sitúa a sus mujeres retratadas en posturas enmudecidas, todas ellas arraigadas en la proximidad del consuelo, al libro. Vuelve la certeza de que la lectura es una suerte de antídoto contra el agotamiento. Voy a volver a una de ellas. En una carta de 1912, Wen Yon escribió lo siguiente. En cuanto a si tengo algo que vale la pena expresar, es que yo nunca podría tener nada que expresar, excepto el deseo de una vida más interior. Wen Yon fue amante de Agustín Rodin, para quien modeló. Además, trenzó una amistad cercana con Rilke, de quien aprendió la conmoción por la belleza. En otra carta, de la cual no tenemos una fecha, anota: me gustaría vivir a algún lugar donde no conozca a nadie, hasta que me sienta fuerte,
hasta que las personas y las cosas no me puedan afectar más allá de la razón. Sus cuadros suscitan una melancolía extraña. En ella es posible descubrir la plenitud de una vida más intensa, aunque esa vida esté inmersa en la eternidad, como lo retratan sus cuadros o una parte de sus cuadros. Tanto Dorelia como la mujer de los otros dos cuadros, aquí tenemos a Dorelia, bueno, y los dos siguientes, buscan la seducción modesta en la lectura, desean la soledad. Allí justifican el placer de estar a solas. Es un vivir distante, como quien repasa con cuidado las pocas palabras que posee. En un intento por ahondar en estos cuadros, encuentro un ensayo de Jorge La Rosa, del que les hablé al principio, La defensa de la soledad, para que nos dejen en paz cuando se trata de leer. Tanto el libro precioso y la convaleciente, vuelvo a rotarlos porque me estoy quedando en estas dos obras, ¿ya? Ellas descubren encuentros entre la soledad y el silencio. La experiencia de la lectura es, después de todo, una experiencia de soledad. Dorelia, a la luz de una lámpara, convoca la presencia tutelar de María Zambrano, atenta pensadora, humanista, tejedora de la luz, para anunciar que al retirarse a leer es un acto de resistencia frente a las demandas bulliciosas, cotidianas, casi hostiles. Dice Jorge La Rosa en ese ensayo, la soledad de la lectura es una soledad específica, una soledad que es comunicación. Retirarse a leer es establecer una superación que une, una distancia que aproxima. ¿Por qué escapar entonces del murmullo interminable? ¿Por qué arroparse en el silencio de la lectura? Wenyon musita en la complejidad femenina de algunos trazos que hay momentos en el mundo, como la prisa o la disgregación, con los que es difícil concluir. Aquellas lectoras expuestas sin mayor adornos confían que la soledad de la lectura les va a dar una realidad más nítida, una vida más intensa y unos otros perfiles más agudos. Y ya para terminar, quiero convocar, aunque no lo voy a mencionar ya, pero de una vez, a Hopper. El leer nos da entonces el silencio, ese silencio que necesitamos para darnos tiempo, para detener el tiempo, al menos ese tiempo crónico, veloz, por el que nos sentimos arrastrados. Y nos da también el silencio que nos es preciso para escapar de las circunstancias, para huir de ese modo de estar en el mundo siempre pragmático e interesado, siempre demasiado concreto, demasiado próximo, demasiado circunstancial, en suma, porque nos sentimos atrapados. Y nos da por último el silencio necesario para recuperar una cierta unidad, un cierto recogimiento, una cierta sensación de estar en nosotros mismos, un cierto ensimismamiento. Edward Hopper, ahí lo tenemos, en 1931, pinta Habitación de hotel. Una mujer sentada en la orilla de la cama lee un folletín, usa un vestido adherido al cuerpo, el sombrero que la acompañó en el viaje durante todo el día reposa en el pequeño armario, las maletas junto a los zapatos descansan en el suelo, un abrigo de tonos florales reside en un sillón color verde oliva, la mujer está de paso, no permanecerá allí mucho tiempo, no gusta de aquellos largos viajes,
en los que siente que su vida se disgrega cada noche. El anonimato de la pintura es diciente. Poco sabemos de esa mujer, de semblante cansado. Quizá está molesta, oculta sus palabras, demuestra apatía, sin concesiones. Se anida en la lectura, sin cerrarse al mundo. Vuelvo a leer eso. Se anida en la lectura, sin cerrarse al mundo. La mujer de Edward Hopper es una interlocutora de la cultura moderna. Nos hace preguntas a la vez que concibe la lectura como una actividad de desapego. En la extranjeridad, en la extrañeza de habitar un lugar al que no se pertenece, el silencio como actitud de quien se resiste al egoísmo, la indiferencia a la marginalidad. Termino con lo siguiente. La experiencia de la lectura tiene entonces algo de incertidumbre, algo de aventura no finalizada, algo de riesgo, porque nos revela el rostro de nuestra propia fragilidad. Son muchas las reflexiones que aquí se pueden tejer, inmensas. De esa colección que yo puedo hacer, rondan un poco más de 100 obras, y las sigue habiendo. Hay un libro, yo no recuerdo el compilador, que se llama Las mujeres que leen son peligrosas. Y es una compilación preciosa de obras pictóricas de mujeres leyendo. Y hacen un semblante maravilloso allí. También en la red circulan muchos sitios donde hacen compilaciones de esta tradición. Pero digamos que mi interés ha sido como concluirlo con obras literarias, con algo de perspectiva filosófica, con experiencias ya más personales, de un tema pues que no se agota en sí mismo y que vale la pena pues seguir indagando y seguir compartiendo. No sé quiénes de los que estuvieron en el principio de esta lectura, de estos comentarios, de estos apuntes, si hay alguna reflexión, alguna pregunta, alguna certeza, algo que los haya conmovido, algo que los haya invitado a la reflexión. En este caso fue sobre el silencio. De los otros textos que yo he podido construir hay indagaciones sobre la mujer lectora, sobre el lugar de la intimidad, sobre el lugar de lo incierto, sobre por qué leer en tiempos de crisis y demás. Pero no sé si alguien quiere animarse. Buenas noches, profe. Muchas gracias, muy interesante. Yo soy periodista, también profesor, y no había, pues, conocía obras y, digamos, la aparición de la mujer y de los lectores, y me dio su disertación para compararlo con algunas imágenes que yo tengo, pero es no de libros, sino de periódicos. Entonces hay una dimensión totalmente diferente, mientras el libro, como usted lo expresó muy bien, es más introspectivo, privado, casi que íntimo, como si fuera un encuentro con la divinidad, en el que yo me retrotraigo a mí mismo con la prensa y en las imágenes donde aparecen los periódicos, y a partir del siglo XIX, finales del siglo XVIII tal vez, aparece en grupo, la lectura en grupo, la lectura masiva, y obviamente pues estamos hablando, aunque esta obra es hasta los años 30, pues el nivel de escolaridad, de personas que sabían leer no es que abundaran, el comprar un libro, que hoy sigue siendo para muchas personas costoso, en esa época lo es más todavía. Entonces hay una especie como de contraste interesante entre la prensa como lectura masiva y el libro como una lectura más íntima y solitaria. Entonces me generó esa reflexión, su presentación, que me pareció bastante interesante. Bien, muchas gracias. Sí, esa referencia a la lectura de prensa tiene que ver con la lectura en lo público, ¿cierto? La lectura que es con otros, que es compartida.
De hecho, hay otra tradición muy grande que a mí me interesaría en otro momento indagar, ya desde la fotografía, sobre lectores, en diferentes espacios, sobre todo uno, el espacio de ciudad, el espacio de ciudad, porque ahí convoca a otro tipo de prácticas, sobre el caso de la lectura como tal. Y obviamente esto que tú comentas puede ser una suerte de puente que nos permite pensarnos hoy en día. Pensemos, por ejemplo, en lo que pasa aquí en la ciudad de Medellín con la circularidad de los objetos culturales en el caso del libro y en las múltiples formas que ha cobrado ese objeto singular. Cómo son los accesos, cómo son las apropiaciones, cómo son las circulaciones, porque lo que vemos en el arte de la pintura es justamente una suerte de intimidad, una suerte de cercanía. Eso es apenas el dibujo de una arista y una tradición que se sigue transformando y que nos interpela, que nos hace preguntas, que nos convida a la investigación, si se quiere, de cómo el libro, de cómo el acto de leer también ha hecho parte desde lo íntimo, pero también desde eso plural, desde eso que hacemos con nosotros, de eso que configuramos en términos de experiencia en espacios de ciudad, en espacios de pueblo, en espacios rurales incluso. Aquí recuerdo algo muy bonito, ya había documentación sobre ello, creo que es en el capítulo 64 o 65 del Infinito en un Junco de Irene Vallejo, donde ella habla de las bibliotecarias de Kentucky. Eso fue más o menos en mitad del siglo XX, en una cierta región del suroeste de Estados Unidos, donde hubo una intención de llevar la cultura a poblaciones muy lejanas. Entonces muchas mujeres bibliotecarias se armaban de prensa de la época, libros, lo que fuera, a lomo de caballo, de mula, en ese tiempo, a llegar a esos poblados extensos. Y hay fotografías, y hay reportajes de lo que hacían esas mujeres, ¿cierto? Entonces mira que este es un puente muy plural, muy diverso para reflexionar sobre cómo el libro pues se ha diversificado en los escenarios de apropiación como tal. Muy interesante eso desde ahí. Es excelente. No sé si alguien quiera comentar algo. Es de esta perspectiva abriendo acá términos de la discusión. O dejamos acá como Profe Wilson, le agradecemos el espacio, sus importantes reflexiones, compartirlas con nosotros en esta franja que es para la divulgación de las letras, de los autores, por supuesto de su obra. Queremos invitarlos a que nos acompañen en las agendas culturales que manejamos desde la librería Fernando del Paso, en Conversaciones al Paso, esta franja de la que hoy hemos compartido en torno a estas lecturas tan interesantes. Estamos ubicados en la librería Fernando del Paso está ubicada en la Biblioteca Pública Piloto. Agradecemos a la biblioteca por abrirnos estos espacios y poder trabajar en la divulgación de estos textos. Nos vemos en otras Conversaciones al Paso.